En el tutorial de hoy vamos a hacer un bolsito para proteger nuestro móvil. Una vez más vamos a usar el material que usamos para hacer el bolsito rosa. Me ha gustado un montón por la suavidad que tiene y porque es bastante liviano para trabajar. Vamos a usar también una aguja número 6 para hacerlo un poco más cerradito. Empezamos con un punto deslizado y vamos a cerrar, ajustar en la aguja y levantamos 12 cadenitas en total. Las cadenitas que vamos a levantar van a depender del tamaño de nuestro móvil. Vamos a tejer sobre 10 porque 2 vamos a usar de subida para hacer los puntos bajos. Entonces vamos a medir teniendo en cuenta que esto va a estirar y se va a agrandar. Así que no te pases con los puntos. Ahora presta atención porque de manera habitual cogemos el punto desde ahí, pero ahora lo vamos a agarrar desde abajo, desde la hebra de abajo de todo. Mira, vamos a poner el punto abajo y lo vamos a pasar por entre medio de esas dos hebras. De esta manera no nos van a quedar agujeros en la base. Y esta terminación es muy bonita. Si ves que te cuesta al principio, ayúdate con los deditos para agarrar siempre esas hebras. Ten cuidado de pasar bien la aguja. Y así lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Llegamos al último punto, vamos a tejer un punto bajo, pero en este mismo agujero vamos a tejer 2 puntos más. En total van a ser 3 puntos bajos que los estamos usando para hacer la esquina. Estamos dando la vueltita porque esta es la base de nuestro bolsito. Y ahora en todas estas hebritas vamos a levantar un punto bajo. Y miren qué bonito porque no queda ningún agujerito. Es todo tipo de variantes que se pueden ir haciendo en la medida que vamos aprendiendo a tejer nuestro crochet. ¿Cuántas variaciones hay? Infinidades. Es bueno aprender todos los días algo nuevo. Bueno, una vez que llegamos al otro extremo, tengamos en cuenta que ya tenemos el punto de un lado y del otro, solo resta que en el mismo agujero hagamos un punto bajo más. Medimos, esto está quedando muy bien y ahora vamos a hacer un cierre de punto deslizado y presta atención porque el punto fantasía va a consistir. Levantamos una cadenita al aire y vamos a empezar con 2 puntos juntos, salteamos una cadenita y volvemos a hacer 2 puntos juntos. Este punto fantasía no tiene mucho más, solo que ponemos 2 puntos juntos, saltamos uno, 2 puntos juntos y de esta manera lo que estamos haciendo es tejer todos los puntos que ya tenemos sin hacer ningún aumento. Esto tiene que ser así durante toda la vuelta, aún en las esquinas. Cuando llegamos, tocan 2 puntos juntos, aún estando en la esquina, saltamos uno y hacemos 2 puntos juntos más. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta y la diferencia de otras veces que vamos cerrando la vuelta, en este bolsito no la vamos a cerrar, sino que cuando lleguemos al otro extremo vamos a tejer el último punto como se presenta y seguiremos tejiendo. Podemos esconder la hebra para seguir tejiendo o esconderla al final, pero eso es opcional, a mí no me molesta, así que la vamos a dejar ahí. Tejemos los últimos 2 puntos juntos y ahora saltamos uno y tocaría tejer 2 puntos juntos, pero lo vamos a hacer ahora mismo subiendo en la segunda vuelta. Saltamos uno
y tejemos el siguiente con 2 puntos juntos. Si observas bien, este punto se va a ir desfasando. Nunca vamos a tejer los 2 puntos juntos en el centro, sino que vamos a ir tejiendo un punto desfasado. A ver si se comprende. Dejemos los 2 puntos juntos al costado de los 2 puntos juntos anteriores, nunca en el centro, ¿vale? Y esto es lo que le va a dar un dibujito diferente, ¿vale? Y esto no tiene mucha ciencia porque en la medida que lo vas tejiendo es como se van presentando los puntos. Tampoco tienes que ir poniendo mucha atención, pero sí al principio, ¿vale? Ahora sí, fíjate dónde pones la aguja, siempre saltando un punto, y en el próximo 2 puntos juntos. Entonces, 2 puntos juntos, salteo 1, 2 puntos juntos. También puedes hacer puntos bajos en todos los puntos, cogiendo las 2 hebras, cogiendo la hebra de atrás, haciendo así todo tipo de variaciones. Lo que quiero decir que haciendo este diseño puedes aplicar cualquier punto fantasía, aún un punto simple como es el punto bajo. Un punto alto, un medio punto, también pueden aplicar. Hacemos el último punto de esta vuelta y mira cómo deberíamos hacer ahora. Saltamos 1 y en el próximo vamos a levantar los 2 puntos que serían de la vuelta número 3. Estos son los que estamos levantando. Ahora, en vez de tejer en el centro de esos 2, vamos a tejer en el costadito. Saltamos ese punto y hacemos 2 puntos juntos. Nunca vamos a hacer 2 puntos juntos en el centro de los 2 puntos de la vuelta anterior. Nunca. Porque queremos que el dibujito se vaya desfasando. ¿Vale? ¿Se entendió? Y si no se entendió, vamos otra vez para atrás y lo miramos en cámara lenta. Ahí está cómo va quedando nuestro barquito. Parece un barquito por ahora, pero así vamos a hacer durante varias vueltas. Si has tejido bien los puntos y has hecho bien los deberes, nunca vas a tener problema a la hora de realizar este dibujo. En cuanto empieces la próxima vuelta, solito se va a ir desfasando. Bueno, estoy mirando a ver cómo va el móvil y vamos así a seguir hasta arriba de todo. Siempre les cuento que cuando tejo algo es porque nace de una necesidad. Últimamente mi móvil se ha vuelto muy saltarín y hasta les debo confesar que se me ha caído más de las veces que me podía imaginar. Entonces pensé, tengo que protegerlo de alguna manera, sea que lo lleve colgando, que lo lleve en la mano o que lo ponga dentro de mi bolso donde guardo todas las cosas. Y a pesar de que tiene una funda, quiero protegerlo un poquito más. Tenemos que hacer que las cosas duren y si tenemos la oportunidad, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y de ahí nace esta idea de hacer este bolsito portamóvil, al que tú puedes hacerlo de muchas maneras y usarlo de diferentes funciones. Como verás, al final puedes usarlo en la mano, colgarlo como una bandolera o simplemente ponerle un broche y dejarlo para usarlo dentro de tu bolso. Como todos los móviles no son iguales, yo no voy a contar las vueltas, sino que tú vas a ir probando en la medida que vayas tejiendo. Aquí hice como 14, un poco más, pero tú lo haces conforme al tamaño de tu móvil. El tamaño ya está casi listo, tiene justito el borde de nuestro móvil y cuando estemos a esta altura vamos a hacer unas vueltas para terminar con punto bajo. Vamos a dejar de hacer el punto fantasía para hacer
puntos bajos en cada uno de esos puntos. Si recuerdan, en las vueltas anteriores, cuando terminábamos la vuelta, seguíamos tejiendo. Pero en el caso de estas 2 vueltas de terminación, una vez que hagamos una vuelta, cuando lleguemos al otro extremo, lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta con un punto bajo. Ahí está, dimos una vuelta, la cerramos, levantamos una cadenita, hacemos otra vuelta de puntos bajos y cuando lleguemos al final, la volvemos a cerrar. Con esto logramos igualar las partes delanteras y traseras. Hacemos un cierre habitual, siempre simulamos la cadenita que veníamos haciendo y cogemos por detrás, pasamos por el centro de la cadenita y volvemos a pasar la hebra para formar nuevamente esa espiguita. Lo llevamos hacia atrás y escondemos la hebra. Lo que vamos a hacer ahora es esta solapita que vamos a usar como cierre de nuestro bolsito. Vamos a empezar con un punto deslizado, ajustamos el punto en la aguja y vamos a levantar 13 cadenitas. Pero vamos a tejer sobre 12 cadenitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la base de nuestro bolso, o sea que no tiene mucho más que eso. Si tú ves que la quieres un poquito más larga o un poquito más corta, varía en la cantidad de cadenitas. Levantamos la número 13 y vamos a coger la hebra del mismo sitio que hicimos en la base de nuestro bolsito. Y así hasta terminar y llegar al otro extremo. Una vez que estamos aquí, recuerdas que en el mismo punto vamos a tejer 3 puntos en total. Ya hicimos un punto bajo, vamos por el segundo y hacemos el tercero. Una vez que hicimos la esquina, vamos a tejer todos los puntos como se van presentando hasta el otro extremo. Ahora que estamos aquí, ya teníamos uno que vamos a hacer ahora para tejer el último punto y en este mismo agujero vamos a hacer un punto más para completar los 3 puntos de la esquina. A diferencia del bolsito, ahora vamos a cerrar la vuelta y vamos a tejer otra vuelta más haciendo aumentos. Presta atención. Cerramos la vuelta, levantamos una cadenita al aire y vamos a tejer todos los puntos como se van presentando, pero cogiéndolos de la hebra detrás. Esto ya lo hemos hecho en otros proyectos. Lo deja un poco más planito, marcando así todo el dibujito. Bueno, llegamos a la otra esquina y te cuento cómo vamos a hacer. Una vez que nos encontramos con los últimos 3 puntos que hicimos en la vuelta anterior, vamos a tejer 2 puntos juntos en cada agujero. Esto quiere decir que vamos a hacer un aumento en cada punto. Esto va a hacer que la esquina vaya girando de manera plana. En total nos van a quedar 6 puntos en la esquina. Y en las partes planas vamos a tejer cómo se va presentando. Hacemos lo mismo hasta llegar al otro extremo. Esto no tiene mucha ciencia, así que cuando llegamos a la esquina vamos a repetir 2 puntos juntos en cada uno de esos 3 puntitos. Y ahora sí, una vez que completamos la esquina, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer toda la vuelta de puntos deslizados para hacer una terminación. Vamos a ir agarrando las 2 hebras y hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos como se van presentando. Cuando llegamos a la esquina, ahora tenemos 6 puntos, así que los vamos a respetar a cada uno de ellos y de esta manera estamos haciendo que esta pieza quede aplanadita
y con una terminación, que esto va a ser de cierre para nuestro bolso, así que tiene que quedar bien bonito. Llegamos al último punto, vamos a cortar la hebra y vamos a hacer el cierre simulando la espiguita que tiene arriba. Pasamos la hebra por entre medio de la espiguita, la cogemos por debajo y la llevamos hacia atrás. Esto ya lo sabemos, si no lo podemos ver en la lista de reproducción de puntos básicos. Y con esta pieza ya tenemos esta parte que nos va a servir para cerrar nuestro bolsito. Luego vamos a esconder todas las hebras que nos han quedado sueltas para darle una buena terminación. Arrancamos con el cordón que le vamos a poner en la parte de atrás para cogerlo. O bien lo puedes hacer mucho más largo para colgártelo. Hacemos un punto deslizado, ajustamos en la aguja y vamos a hacer 2 cadenitas, simplemente 2 cadenitas. Y presta atención, vamos a picar con la aguja en el primer nudo deslizado y vamos a sacar una hebra y cerramos el punto. Ahora giramos el tejido y empezamos a agarrar de a 2 hebras, estas 2 hebritas del costado, pasamos una lazada y cerramos el punto. Y esto lo vamos a ir repitiendo. Giramos el tejido, cogemos las 2 hebritas del costado, pasamos por una, luego pasamos por la otra, nos ayudamos con los dedos. Este material es muy resbaladizo, pero es muy lindo de trabajar. Sacamos la lazada y cerramos el punto. Y así lo vamos haciendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Agarramos 2 puntitos, pasamos la lazada y cerramos el punto final. Miren qué bonito va quedando. Se podría hacer de un solo puntito, pero lo estamos haciendo de 2 puntos para que quede un poco más gruesito. Así que cerramos y en la medida que vayamos avanzando, vamos a medir hasta dónde lo queremos hacer. En este diseño lo hice solo para cogerlo por detrás, tipo agarradera, para que no se escape, pero también puedes hacerlo como una bandolera y tejer dándole una largura para cruzar entre tus hombros. Damos unas cuantas vueltitas más y cuando tengamos el tamaño que ya nos guste, podemos darlo por terminado. Y una vez que lo tengamos, vamos a cortar la hebra, pasarla por el centro y así cerramos el tejido para que no se desteja. Con estas hebritas que dejamos, lo vamos a coser. Una vez que ya tenemos el tamaño, las hebras, lo vamos a ubicar. Miren, ya tenemos las 3 piezas que van a formar parte de nuestra bandolera o de nuestro cubre móvil. Las vamos a ubicar y vamos a hacer primero la costura de la manijita, que la vamos a fijar muy bien porque necesitamos que la podamos agarrar con confianza. Y luego coseremos la otra parte. Busquemos el centro y hagamos unas buenas puntadas para que quede bien fijo y de la manera más prolija. Damos unas puntaditas a la parte de arriba y una vez que esté todo bien fijado, podemos proceder a poner la otra parte. No te olvides que al final vas a tener que esconder todas las hebras que hayas dejado por ahí. Vamos a dejarlo súper bonito. Aprovechamos la hebra que nos ha quedado para coser la otra parte que nos queda. Vamos a poner un extremo pequeño para la parte de atrás y el extremo más grande hacia la parte de adelante, donde pondremos un brochecito para cerrar. Para cerrar esta parte voy a usar la puntada hacia atrás, que es la que usamos cuando cosemos
algo imitando la costura que hace una máquina de coser, que le da una firmeza y a su vez podemos ir ocultándola en los huequitos que forman los puntos. Así que vamos a pinchar y vamos a ir hacia atrás, pinchamos, vamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y así hasta llegar al otro extremo donde lo vamos a fijar bien. Lo más importante es que no se noten las costuras o las puntadas que vamos haciendo. Y como la lana ya tiene bastante dibujito, vamos a intentar esconderla en esos lugares. Nada más ni nada menos, fijándola bien, intentando que quede lo más escondido posible. Escondemos las hebritas, cortamos todo lo que está de más y ya tenemos listo nuestro portamóvil. Solamente quedaría ponerle un brochecito, un botoncito o lo que más te guste. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Si es así, regálame un like. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.